políticos y narcos, ¿tú quién crees que es el bueno y quién es el malo? ¿Hay una verdadera guerra entre ellos? Qué difícil, ¿no? Tras la captura del Chapo, el narcotraficante más buscado en México, se habla de si es o no es, si se quedará en México, si lo extraditarán a Estados Unidos, si se parece a Mario Bros o si su bigote es igual al símbolo de Batman. No sé si es, tampoco sé si se quedará, pero lo que sí sabemos es que su captura ha provocado un boom en la narcocultura mexicana. En México y en otros países se glorifica al narco y se considera a sus líderes los Robin Hood del pueblo. Es triste, pero ¿cómo no va a pasar esto si los jóvenes están viendo que el narco es lo que les da bienestar económico y poder? En los pasados días ha sucedido una serie de hechos en Sinaloa, lugar donde se captura al narcotraficante, que en otros muchos lugares es difícil de comprender. Se ha salido a marchar a favor de la liberación de Joaquín El Chapo Guzmán, cuando en el pasado no se salió a las calles a protestar en contra de las reformas. Cientos de personas han tomado una foto en el lugar de la captura, pero fueron pocos los que le tomaron una foto a su boleta en las elecciones del 2012. Hay nuevos narcocorridos y hasta narcotours, pero no hay iniciativas populares para mejorar la situación de la entidad. ¿Por qué sucede esto? Porque algunas personas están tristes y hasta molestas por la captura del capo. Fácil, porque él y su cártel les han dado escuelas, hospitales, iglesias y trabajo, cosas que el gobierno no les ha dado. La realidad es que en lugares donde el Estado no llega o está ausente, los huecos del poder los llena la delincuencia organizada. Ellos mandan en la economía, la seguridad y en la vida cotidiana de muchas personas, y sus delitos, en el mejor de los casos se reivindican con beneficios a sus comunidades. Se convierten de pronto en los nuevos modelos de una vida mejor y hasta en héroes y patrones. Como sociedad tenemos que entender que es un error convertir a los narcos en ídolos, porque el dinero del narco es obtenido a través de una actividad criminal. La labor del gobierno mexicano, más allá de una guerra frontal y abierta contra el narcotráfico a través de las armas, debería enfocarse en el aspecto humano de la sociedad. Una tarea difícil para este gobierno porque no tienen una política de justicia para poder abarcar las diferentes dimensiones de seguridad, la alimentaria, ambiental, patrimonial, laboral, la física y de salud. No hay una política que en este momento en México se promueva para coordinar los recursos necesarios para pensar en todos estos tipos de seguridad. Lo que tenemos hoy es lo mismo de siempre, corrupción y complicidad en todos los niveles del gobierno con el crimen organizado. Horas interminables de convencimiento mediático, preocupación por la imagen exterior y un olvido completo por muchos niños y jóvenes que ven en el narcotráfico una opción de vida, sin importar las consecuencias que este conlleva. En este juego es difícil saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Lo cierto es que hay hombres olvidados que se han tenido que convertir en hombres peligrosos. Hombres que mañana van a ser los más buscados. Se terminó, no puedo